Congreso de la Nación, puntualmente la Cámara Baja o de Diputados, va a estar tratando el veto del presidente de la Nación sobre la sanción que hizo en las dos cámaras con el 75% de los votos de los legisladores sobre un aumento a las jubilaciones y a las pensiones. Se habla mucho que eso puede estar rondando un 16.000 pesos por persona, que no es gran eh, dinero para el erario público y demás. Pero el hecho es un tema político que está por encima de la necesidad de los jubilados y pensionados, y esto va a estar hoy en el Parlamento. Pero también, a la luz de la denominada Ley Bases, se están empezando a conocer modificaciones en jubilaciones, en las pensiones, y conjuntamente también en modificaciones que PAMI a posteriori está haciendo en los servicios que brindan. Quita de medicamentos que antes eran 100% sin cargo, ahora hay que empezar a pagar y demás. Bueno, pero hay un abogado, 9 de julio, que además estuvo al frente del ANSES, que conoce mucho el tema de jubilaciones y pensiones. Mauro Esteban, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen ¿Cómo día. andás? Un Bueno, saludo. te hemos convocado a los fines de que nos ilustres, nos orientes un poco en toda esta situación que jubilados y pensionados hoy están padeciendo. Así que, empezando por lo político, esto escapa a vos, pero sí, a lo mejor tenés alguna mirada de que legisladores que habían dicho que sí, hoy dirían que no, y que además eran los impulsores de la iniciativa. Esto es muy curioso, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, en principio saludar a toda la audiencia y bueno, gracias por habernos convocado, tenido en cuenta y para hablar del tema, como bien decís. Bueno, todo el mundo sabe que estuve casi 4 años al frente de la oficina de ANSES y luego de haber dejado de estar ahí, digamos, una vez que cambió el gobierno y demás, en 2015, desde mi estudio de abogados seguimos trabajando en la materia previsional, Bueno, lo con seguía, lo eras cual, antes y después. antes y después, pasa que, bueno, como todo, uno conoce, digamos, a partir de la gestión de ANSES, uno tuvo la oportunidad de meterse en el mundo previsional, que no es una cuestión así como muy sencilla, es bastante técnica. De hecho, son pocos los profesionales a veces que se dedican a esa materia. Y bueno, desde ese lugar, obviamente uno tiene también una mirada. Todo lo previsional está muy vinculado a las cuestiones políticas, inevitablemente. Lo que vos mencionabas bueno, se sancionó hace pocos días una nueva ley de movilidad que, lejos de ser, digamos, la panacea, si los jubilados han venido perdiendo sistemáticamente con las distintas reformas de la movilidad, eh, pero puntualmente esta ley lo que hacía era tratar de recomponer, aunque sea mínimamente, y establecía, digamos, una mejora en términos de lo que fue el salto de la movilidad anterior a la movilidad que hoy tenemos, que es una movilidad que implementó el presidente Milei por decreto en el mes de marzo, donde ahí se dio un salto en la inflación en los meses del verano, y como el cambio de fórmula quedó desfasado porque la fórmula trimestral que daba aumentos en marzo, junio, septiembre y diciembre contemplaba siempre, venía 3 meses atrás. Entonces, en el aumento que dio en marzo por la inflación acumulada, que no era solo inflación, sino que era variación salarial, recaudación y demás, eh, era por un trimestre anterior. Entonces, quedó en el medio toda la inflación, justamente el salto inflacionario que vivimos todos, no solo los jubilados, sino todos, que fue lo del verano, digamos, meses de 20% de inflación mensual, diciembre, enero, febrero. Sí, más El el mes de acumulado. enero puntualmente fue lo que no se tuvo en cuenta en el nuevo esquema. Es decir, el nuevo esquema estableció que los aumentos se iban a dar de acuerdo a la inflación, puramente en base a ese índice, del mes anterior. Lo que ocurre es que en el cambio de fórmula quedó un mes sin contar, que fue enero. Eh,
en ese mismo decreto originario, Milei propone una compensación adicional de un 12%, pero quedó un 8% ahí dando vuelta, que esta ley que se sancionó el mes pasado pretendía tomar en cuenta, además de modificar, digamos, tomaba lo de el decreto de Milei de que se ajuste por inflación, pero a su vez establecía que semestralmente, ¿sí?, se tuviera en cuenta también el RIPTE, ¿sí?, que es la variación en la remuneración promedio de los trabajadores del Estado, y que si ese índice daba por encima de la inflación hubiese un ajuste en un 50% que era semestral, como para no estar atado solo a una variable de precios, porque a veces, generalmente eso, siempre los índices de ajuste o las fórmulas de ajuste deberían estar atadas a distintos índices, no solo la inflación, sino también la recaudación, la variación salarial y demás. Se da la particularidad de que esa ley fue votada por una mayoría en el Congreso. Milei, bueno, la veta porque dice que pone en juego su equilibrio fiscal, con lo cual, esto es comentario político al margen, está reconociendo que en realidad el equilibrio, el tan mentado equilibrio fiscal, fue a base de recortar las jubilaciones, que justamente son en general quienes menos tienen en este país. Y bueno, todo indicaba que el número estaba como para que pudiera insistirse en el veto, es decir, las cámaras tienen la potestad de, con 2/3 partes, insistir y que la ley sea ley, pese al veto del presidente, pero hay un sector de legisladores que en su momento fueron los impulsores del proyecto, votaron a favor del proyecto, pero que ahora se habrían arrepentido. Después de una charla con el presidente parece que cambiaron claro, de idea. quién sabe por cuántas razones, cambiarían el voto. Entonces, una vez más, los jubilados terminan siendo los perjudicados, y digamos que nada, son la variable de ajuste más sencilla, y lamentablemente hoy estamos con un estado de necesidad en los jubilados que es realmente alarmante, por esto que vos comentabas. No solo los saberes han quedado muy bajos, tengamos en cuenta que esto de la movilidad a su vez tiene impacto en las personas que todavía no se jubilaron, pero que son aportantes y que tienen sueldo, y que al momento de tramitar su jubilación, los mismos índices que se están utilizando para calcular las jubilaciones, para dar aumento a las jubilaciones, son los que se toman para actualizar las remuneraciones y determinar el haber inicial de los futuros jubilados. Es decir, esto es una tendencia a la baja, no solo de quienes ya están jubilados, sino de aquellos que están próximos a jubilarse, que al momento en el que se vayan a jubilar, ANSES le va a determinar, le va a calcular su haber jubilatorio en base a remuneraciones que no van a ser debidamente actualizadas. Entonces le va a dar como consecuencia un haber disminuido el día que se quieran jubilar. En ese contexto, digamos, hay que tener en cuenta que hay una jubilación mínima de ANSES, donde más del 50% de las jubilaciones de ANSES son mínimas, están 234.000 pesos menos el descuento de PAMI, a lo cual se adiciona un bono de 70.000 pesos, que es un bono discrecional que muchos no lo están recibiendo, y que además ese bono, por ejemplo, en aquellas personas que cobran jubilación y pensión por el fallecimiento de su cónyuge o su concubino, no cobran el bono, es decir, ellos cobran el haber neto de cada una de las prestaciones. Eso sumado a un recorte de las prestaciones médicas que daba PAMI, bueno, arroja que realmente tenemos jubilados en la indigencia, literalmente, donde no cubren la canasta básica de alimentos. Lamentablemente, digamos, la situación es alarmante, y pareciera que, bueno, desde lo político, al menos había como una luz de esperanza en que el Congreso pudiera darle un alivio, aunque sea, como vos decís, no era mucha la diferencia, en algunos casos eran alrededor de 30.000 pesos, pero que en la economía de un jubilado significa un montón. Sí. Siempre hablando de en las el Estado no. Mínimas.
Y en el Estado no, pero además es un derecho, digamos. Sí, sí. Acá lo que... Bueno, ahí ya estamos en un campo político que por ahí no tiene tanto que ver con lo previsional, pero la realidad es que los jubilados dependen, obviamente, de las decisiones de un gobierno. Y todo gobierno tiene una marcada orientación. Este gobierno, más que nadie, tiene una orientación en contra de los sectores populares, esto es una opinión, digamos, en contra de los sectores populares y en beneficio de las grandes corporaciones, porque justamente el ajuste se hace sobre los sectores bajos y mayoritarios, ¿sí? Trabajadores, asalariados y jubilados, en beneficio de grandes empresas que están exentas de impuestos y que lo van a estar a través del RIGI, el famoso RIGI que salió votado en la ley de bases, que van a estar exentas de tributar sumas súper millonarias de impuestos, y a cambio de eso se reinstauró el impuesto a las ganancias de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Algo que había sido una conquista de los últimos años. Entonces, bueno, ahí es donde en base a eso se define la orientación de un gobierno o no. Puntualmente los jubilados pareciera que tienen por delante años complejos, años complicados, no solo los que ya son jubilados, sino también aquellos que hoy son trabajadores activos, aportantes, y que, bueno, van a tener ciertas dificultades a la hora de poder jubilarse en un futuro, o de que esa jubilación realmente sea lo que corresponde en base a los aportes que hayan efectuado. Bien. Bueno, y el otro tema también que está relacionado con jubilaciones y pensiones, que se está hablando con mucha insistencia, es que un jubilado que el día de mañana o jubilada tiene derecho a una pensión, tendría que estar renunciando una o a la otra. Claro, eso se da por lo siguiente. En realidad estamos en un momento en el cual en realidad lo que justamente como parte de toda esta hacia dónde está yendo el sistema previsional, nosotros en los últimos años siempre hemos tenido alguna ley que permitía la regularización de algunos aportes a través de las famosas moratorias. Hoy por hoy existen dos leyes de moratorias, una que es una ley muy viejita, que prácticamente no tiene casi incidencia en la cantidad de personas que utilizan esa ley para poder jubilarse, porque permite regularizar muy pocos años, pero sí tenemos una ley que salió en el año pasado, inicialmente con una vigencia de 2 años, que va a estar vigente hasta marzo del año que viene, que es la que permite regularizar una gran cantidad de años, y que muchas de las personas que hoy están alcanzando la edad jubilatoria utilizan esa ley para completar los años que le faltan. Como esa ley, inicialmente estaba previsto que en la ley base esa ley fuera derogada, después finalmente ese capítulo fue sacado de la ley bases y no fue votado, pero todo indicaría que en el mes de marzo esa ley se va a terminar, es decir, va a perder vigencia, de manera que todas aquellas personas que no lleguen a los 30 años de aporte efectivo, sea como trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, autónomos, o en el caso de las mujeres a través del cómputo de las tareas de cuidado, si no llegan a los 30 años, no van a tener la posibilidad de tramitar un beneficio contributivo, un beneficio jubilatorio. Bien. Entonces, ¿eso qué hace? La alternativa que van a tener esas personas es, una vez cumplidos los 65 años, que en el caso de los hombres, en el régimen común, esa es la edad jubilatoria, pero en el caso de las mujeres, como se jubilan a los 60, van a tener que continuar esperando, ¿sí? 5 años más y tramitar un beneficio no contributivo, ¿sí? Que hoy se denomina pensión universal para el adulto mayor. Pero si fuese al revés. ¿En qué sentido? Y claro, en lugar del varón es la mujer, porque ya el varón la mujer cumplió los 60 años, el varón los 65. Claro, con esto de que se terminan las moratorias, lo que se generó la confusión es de que se extendía la edad jubilatoria de las mujeres. No, sí, pero me refiero para el derecho, porque lo que se está hablando es del derecho a el varón que tiene derecho a la pensión por deceso de la mujer o viceversa. No, eso no está en juego. Por lo menos, digamos, es el beneficio de pensión derivada
que es aquel que deja a una persona que es jubilada por Sí. su fallecimiento a su cónyuge o conviviente, eso no está, por lo menos, hasta el momento, no estaría en riesgo, ¿sí? Eso Bien. es un beneficio que está establecido en la ley, Se está en la hablando nada más. 24241, que es la ley que establece los distintos beneficios que uno puede tramitar. La jubilación por invalidez, o en realidad técnicamente retiro transitorio por invalidez, la jubilación ordinaria y las pensiones, que pueden ser directas o derivadas. Derivadas son aquellas que deja la persona fallecida cuando ya estaba jubilado, y la pensión directa es aquella que se origina por el fallecimiento de un trabajador en actividad que tiene cierta regularidad de aportes y también le genera un beneficio a su cónyuge. Justamente con este cambio que yo te comento, que probablemente, o sea, probablemente no, es cuestión de tiempo, digamos, en marzo vamos a un esquema donde no va a haber moratorias, lo que va a ocurrir es que muchas mujeres, básicamente, principalmente, que son quienes más se desempeñan en el ámbito informal, cuando lleguen a la edad jubilatoria no van a tener los 30 años de aporte. Entonces, la única alternativa que van a tener es esperar a los 65 para sacar un beneficio no contributivo. Entonces, no es que se haya estirado la ley jubilatoria para la edad jubilatoria para las mujeres, sino que en aquellos casos en los que no tengan los 30 años a los 60, los 30 años de aporte, como no va a haber moratorias para regularizar los que le falten, el único camino es recién a los 65 sacar una pensión universal. Eso es porque la pensión universal tiene un solo requisito. No requiere aportes. Y la edad. Es solamente tener la edad. Y es Claro. igual para hombres y mujeres. Claro. En realidad tiene otro requisito que es la permanencia en suelo argentino, ¿sí? ¿Sí? Alguien que viaja o que reside, que pierde la residencia por permanecer más de 90 días fuera del país, no puede tramitar la pensión universal. Cosa que no ocurre eso con las jubilaciones. Si yo aporté, me jubilo y después me radico en el lugar que quiero. Bien. ¿Qué ocurre con esas pensiones? Las personas que no lleguen a jubilarse y obtengan esa pensión, la ley dispone dos cosas, ¿sí?, que son fundamentales. Y es acá donde vamos al punto que vos decís y que no va a haber pensiones derivadas. Bueno, esa pensión es incompatible con, primero con el desempeño de una actividad. Es decir, si yo soy monotributista, no llegué a los 30 años, pero estoy aportando, para poder pedir esa pensión me tengo que dar de baja del monotributo. Entonces, no puedo seguir aportando, no voy a poder nunca más. Si yo no llegué a los 30, es como que congelo mi situación. Claro. Me dice, te doy una pensión, pero no puedes aportar más, entonces no te vas a jubilar nunca. Claro. ¿Sí? Que es algo medio contradictorio. Y por otro lado, esas pensiones son incompatibles también con la percepción de otro beneficio. De manera que, si yo tengo una pensión y mi pareja es jubilada y fallece, yo voy a poder pedir la pensión de ella porque era jubilada, pero voy a tener que renunciar a esa pensión no contributiva. No voy a poder acumular dos beneficios. Situación que no es así cuando uno también es jubilado. Es decir, un matrimonio Obviamente. donde los dos son jubilados, si uno fallece, el que queda, ¿sí?, que Tiene se denomina derecho cónyuge supérstite, puede cobrar los dos beneficios. Y la otra particularidad que tiene la pensión, la PUAN, es que si el que fallece es el pensionado, ese beneficio no se traslada a la su mujer. cónyuge. Entonces, es ahí donde se genera esto de decir, bueno, no va a haber más pensiones derivadas. Sí las va a haber, pero en aquellos casos en que los beneficiarios hayan sido jubilados. Lo concreto es que, sin moratorias, y en un escenario donde generalmente ocurre siempre lo mismo, digamos. Yo creo que la historia de nuestro país es cíclica y hay cuestiones que se van repitiendo cada 20 o 30 años, se repiten. Entonces, tenemos un contexto donde, en medio de un brutal ajuste, ¿sí?, todo indicaría, y de hecho se está dando, donde empieza a haber mayor desocupación. Por otro lado, hay una ley, la ley Bases permitió cierta flexibilización laboral, con lo cual, lejos de conseguirse lo que en los fundamentos establece la ley de bases, que es que va a ser más fácil contratar trabajadores, en realidad lo que favorece eso es aún más la informalidad.
siendo que nuestro país, digamos, uno de los grandes problemas que tiene es la gran informalidad. Bueno, con esta ley flexibilización laboral, digamos, a imagen y semejanza de lo que ocurrió en los 90, la informalidad va a crecer. De manera que, de esa manera también, lo que genera es un impacto en el sistema previsional, porque la recaudación pasa a ser menor. Entonces, las jubilaciones que puede pagar son más bajas todavía. Entonces, en ese esquema donde la gente va a estar informalizada, va a estar precarizada laboralmente, no va a registrar aportes y a su vez no va a haber moratorias para que se pueda jubilar. Muchos escuchan en términos de las moratorias y decir, bueno, a los jubilados no se le puede pagar lo que corresponde porque por las moratorias se jubiló un montón de gente que no tenía aportes. Y eso es una verdad a medias. Claro. Es decir, ¿se jubiló un montón de gente que no aportó? Sí. ¿La culpa es de la persona que no aportó? No. En su gran mayoría, no. Es culpa de que el Estado no controló, no con su poder de policía, es que efectivamente aquel que trabajó en la informalidad, el patrón no se quedó con sus aportes, no los ingresó al erario público y por lo tanto no aportó. Entonces, el costo de eso no lo puede pagar el trabajador que trabajó toda su vida y que llega a una condición de vejez donde no puede, donde ya perdió su capacidad laborativa, su capacidad productiva y encima queda totalmente desamparado. Por una deficiencia del propio Estado, sí, que no controló que el patrón o el empresario o quien sea le haya hecho los aportes regularmente. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, y medio que se usa eso como argumento, cuando en realidad el Estado tiene, primero que tiene potestad, el sistema previsional, eso es otra falacia también, el sistema previsional no se financia con los aportes de los trabajadores activos únicamente. Es decir, si bien hay algo, en un porcentaje es verdad que los trabajadores activos son los que están financiando en un sistema solidario y de reparto como que tiene Argentina, los trabajadores activos que aportamos, digamos, todos los meses, estamos financiando el pago de las prestaciones que hoy están vigentes. Y como es solidario, la generación que hoy está aportando cree que cuando le toque jubilarse va a haber otra generación trabajando que va a estar aportando y que van a ser quienes le van a pagar su jubilación. Pero no es puramente así el sistema, sino que además se nutre de impuestos generales, donde, bueno, el sistema previsional se rige por impuestos generales, como puede ser el impuesto a las ganancias y demás, que son impuestos generales de la recaudación del Estado. Entonces, el Estado tiene posibilidad de recaudar de otro lado. Elige no recaudar, disminuyéndole el impuesto a los bienes personales a las grandes empresas, entre otros, digamos. Entonces, se desfinancia de un lado y te dice, no puedo pagar mejores jubilaciones porque por las moratorias se jubiló gente que no trabajó. Bien. Mauro, en este contexto, ¿cuál es la mayor cantidad de reclamos que están realizando jubilados y pensionados y que algunos, bueno, son para canalizarlos a través de la ANSES o ya directamente en terreno judicial? Mira, en términos de reclamos, bueno, justamente todas estas modificaciones en los índices, claro, en los índices de actualización de remuneraciones y actualización de la movilidad de los beneficios jubilatorios, esto genera que en muchos casos la posibilidad de algún tipo de reclamo, de reajuste en sede judicial por una mal determinación del haber inicial y su consecuencia, digamos, de pérdida en el haber. Digamos, esto es crónico y nunca se han respetado los criterios que ha establecido la Corte Suprema en términos de cómo tienen que calcularse las jubilaciones y cómo tienen que ajustarse después, una vez otorgados los beneficios. Entonces, no en todos los casos, pero en muchos casos es viable iniciar un juicio de reajuste que obviamente lleva un montón de años, aun cuando uno después logra una sentencia favorable en sede judicial, donde ANSES apela y apela y apela, uno recurre todas las instancias, tiene sentencia definitiva y después, bueno, ANSES se toma su tiempo en el pago de las sentencias y son juicios que a veces llevan muchos años,
donde a veces el propio jubilado ni siquiera llega a cobrar. cobrar el reajuste. Pero bueno, hoy por hoy es el único camino. Sí es cierto que hay que dejar claro que no a todo el mundo le corresponde un reajuste. Eso requiere un análisis previo del caso particular. Pero en este esquema de recortes y de una movilidad otorgada por un decreto de necesidad de urgencia, que generó un desajuste respecto de la fórmula anterior y demás, sin dudas que abre un camino y un canal para que se inicien una cantidad considerable de juicios en un futuro, ¿no es cierto? Bien, Mauro, bueno, muchísimas gracias de estar hoy en Despertate y haciendo esta aclaración en este terreno tan particular y que mucha gente está con ideas como confundida, ¿no? Así que es un momento muy particular. desde todo punto de vista. Exacto. Claro. A nosotros nos pasa que todo este tiempo donde los meses anteriores teníamos en debate la ley base, si la iban a derogar a la ley o no, que iba a estar vigente hasta marzo, pero no se sabía, porque si la derogaban nos quedábamos sin ley. ¿Qué pasaba con la gente que cumplía los años en este periodo hasta marzo? Fue un momento bastante complejo para poder asesorar a la persona, claro, de la mejor manera a tomar la mejor decisión. Pero bueno, hoy por hoy el esquema es así, es día a día, como le digo siempre a todos mis clientes, y bueno, la bola de cristal no la tenemos, no podemos saber qué va a pasar en un futuro, hay que tomar decisiones con lo que existe hoy y en base a eso tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias por el gesto. Bueno, gracias por la invitación.